Estamos en The Bronx. Considerado por mucho tiempo el lugar más peligroso de toda Nueva York. ¿Será esto cierto o acaso solamente fue una mala temporada de Bronx? Pues no sé si siga siendo inseguro o no, pero el olor a marihuana está presente o apesta a marihuana por todos lados. Las ambulancias de verdad se escuchan por todos lados. Las ambulancias, policías, en todo momento estás escuchando sirenas de cualquier cosa. Pero volviendo al tema de Bronx, ¿por qué se llama Bronx? Pues proviene de Jonas Bronx, que curiosamente es un inmigrante. Y esto es importante porque en Nueva York chocan muchísimas culturas, y principalmente en Bronx. Hablamos de que más de la mitad del Bronx es comunidad latina. Jonas Bronx se estableció en la zona en 1639. Tenía una granja conocida como Bronxland. Pero ¿por qué Jonas Bronx fue tan importante? Pues resulta que después de 3 años de su llegada en 1642, Jonas fue partícipe de uno de los tratados de paz más importantes aquí. Realmente no se firmó un tratado de paz estricto y convencional, más bien fue un acuerdo, y Jonas Bronx fue el intermediario entre las tribus nativas locales, particularmente los Lenape y los holandeses. Intentaban evitar hostilidades, establecer relaciones pacíficas entre ambas comunidades, pero aunque al inicio fue pacífico, realmente a los pocos años se deterioraron las relaciones. Esto debido a la expansión territorial y conflictos como las guerras de Kiev. Y aunque no fue un tratado formal, realmente sí fue muy importante, pues marca el inicio de lo que hoy conocemos el área de Bronx. Y te mentí un poco, realmente no le pusieron el Bronx por Jonas Bronx, aunque sí indirectamente. Realmente lo que pasó es que había un río que atravesaba su propiedad, su granja, y este fue el que fue llamado el Bronx. Su nombre era Bronx River con CK y después fue cambiado a Bronx River. Y este nombre fue lo que le dio el nombre a toda esta bella zona de Nueva York. Porque sí, de momento, no he andado mucho, apenas llevo un par de horas en Nueva York, pero se siente bastante seguro. Al menos mucho más que en varias partes de Ciudad de México, Querétaro, que son los lugares donde yo me muevo. Podemos ver gente divirtiéndose en los parques sin preocupaciones. Y la mayoría de las personas son latinas. Hasta el momento no me he topado una sola persona que hable 100% inglés. Todas me han respondido en español cuando me ven mi cara de mexicano. Y aunque parece pequeño porque no me he movido mucho, realmente es gigantesco. O sea, no es una colonia simplemente. Hablamos de que es más grande que, o del tamaño equivalente a Guadalajara, por ejemplo. Guadalajara es una ciudad enorme en México. Así que sí, realmente es una ciudad disfrazada de colonia, distrito o barrio, como quieras decirle. Y miren, estamos en un parque público y hasta aquí llega el olor a marihuana. De verdad, no ha habido momento en el que no sienta la presencia de ese olor. Aquí en el Bronx hay 1,5 millones de habitantes, equivalente al 17% de la población de Nueva York, y en territorio equivale al 15% de Nueva York. Es bastante para ser una simple colonia, ¿no? Pero vamos a lo importante y al tema de este video. ¿Por qué se dice que The Bronx era uno o es uno de los barrios más peligrosos o el más peligroso de Nueva York? Bien, de esto tienen la culpa sobre todo las películas. Varias películas nos han pintado durante los últimos 20, 30 años a Bronx como un lugar peligroso. Que sí se volvió peligroso, pero no realmente porque aquí dentro hubiera pandillas, sino más bien porque el gobierno los abandonó. En los años 20 hasta los 50 más o menos, esto era una zona de gente clase media trabajadora. Pero entre los 60 y 70 sucedió algo. Hubo un abandono institucional. ¿Qué significa esto? Esto significa que las autoridades locales, estatales o federales dejan de enviar presupuesto a un lugar. Es como si Nueva York dijera, ya no vale la pena esta zona. Literalmente los abandonaron. Bien, ¿y por qué pasó todo esto? ¿Por qué el gobierno de Nueva York abandonó esta zona? Durante los años 50, 60, las familias blancas de italianos, irlandeses, judíos empezaron a abandonar la zona por miedo al racismo. Ojo, por miedo al racismo. Esto se tradujo en edificios completamente vacíos, los propietarios con propiedades en renta dejaron de recibir esos ingresos, y esto se convirtió también en menos población y lo que significó en menor inversión en esta ciudad. Bueno, en esta colonia disfrazada de ciudad. Es que este parque donde estoy grabando esto es hermoso, es precioso. Y justo ahí al fondo el estadio de los Yankees, pero más adelante vamos con eso. Los bancos se negaban a dar préstamos a personas que vivían en el Bronx y también hipotecas. Entonces, si no tienes dinero, no puedes vender tu casa, no hay quien te la rente y aparte no puedes venderla, ¿qué haces? 10 años después, en los 70, la situación empeoró aún más. En los años 70, Nueva York cayó en una crisis fiscal brutal y para no caer en quiebra, el alcalde decidió cortar presupuestos a varias zonas de la ciudad. Entre ellas, adivinen cuál. Este corte de presupuesto significó
público, no bomberos, no policías, salud, servicios sociales, todo se fue al carajo. ¿Qué consecuencias había? Bueno, cuando había incendios ya sea accidentales o intencionados, que ahorita vamos a profundizar en eso, los bomberos simplemente no llegaban, las ambulancias no llegaban, no había ayuda directamente aquí. ¿En qué se tradujo esto? Bueno, las personas empezaron a quemar sus casas. Hablamos de que la mitad de los edificios aquí en Nueva York, en la zona de Bronx, fueron quemados intencionalmente para cobrar esos seguros. Y la verdad es que no los culpo, la gente estaba desesperada, no había servicios, no podías comprar una casa, no podías venderla y no podías rentarla. La gente estaba cayendo completa y absolutamente en la desesperación. ¿Cuál fue la solución del gobierno para esto? Fácil. No hubo solución. Los políticos pensaban que era mejor dejar la zona así. Y así esta criminalidad no se expandía a Manhattan, la zona de ricos. Entre 1970 y 1980, Bronx perdió el 20% de su población. El Bronx fue apodado como el infierno urbano de América. Vaya apodito, ¿no? Es mi primera vez viendo el tren de Nueva York. Bueno, el metro. A ver, ahí les enfoco un poco más. Qué bonito, ¿eh? Películas tan famosas como Spider-Man, donde conocimos ese metro y miren, estoy a unos pocos metros de él. Así que sí, el Bronx no se rompió, más bien lo rompieron. La gente blanca se fue, el gobierno los abandonó, no había servicios públicos y esto fue empeorando cada vez más. Pero Maga, a ver, yo me he enterado que en Bronx hay muchas pandillas y que eso fue el principal causante. No fue el causante, más bien fue la consecuencia. Entonces, retomando este tema de las pandillas, recordemos que Bronx en los 60 y 70 estaban sin inversión pública, con servicios colapsados y con edificios quemados y en ruina. Así que las pandillas no funcionaron como una red criminal, sino como una red de protección. Por ejemplo, The Ghetto Brothers fue una pandilla muy importante aquí que realmente su labor era más política que criminal. Buscaban mejorar el lugar, buscaban mejorar Bronx y toda la gente que había en él. En 1972, la falta de policías y servicios públicos aquí, bueno, hicieron que la violencia fuera de mal en peor. Empeoró las violencias entre pandillas y todo esto fue por la falta de control policial. Aunque las pandillas empezaron por un control más político y mejorar el barrio, mejorar la zona, pues siguen siendo pandillas, siguen siendo delincuentes y al final de cuentas esa delincuencia los consumió. ¿Siguen existiendo estas pandillas hoy en día? Algunas sí, pero realmente lo que tomó el control en esta zona fue el crimen organizado, algo más enfocado a cosas más criminales y más grandes que una pandilla local. Así que sí, el Bronx no fue peligroso por las pandillas. Hubo pandillas porque dejaron solo al Bronx. Pero ¿recuerdas que te dije que había algo bueno en todo esto? Vamos para allá. En los años 60 y 70, cuando todo estaba colapsando, lo único que traía confianza, seguridad y orgullo a esta zona, así es, estás adivinando, eran los Yankees. Están ubicados aquí en The Bronx desde 1923. De hecho, los estoy viendo, están a punto de jugar ahora. Y aparte de ser un orgullo por ser un equipo de béisbol profesional, es el equipo más ganador en la historia de los Estados Unidos. 27 títulos de Serie Mundial. Así que sí, cuando el Bronx se caía a pedazos en los 70s y nadie quería respaldar a este lugar y había inclusive disputas dentro de esta zona, lo único que los unía eran los Yankees. Los Yankees no funcionó como un equipo, funcionó como una unión y un recordatorio de que inclusive cuando todo se está quemando y todo está perdido, todavía hay un poco de esperanza. ¿Recuerdas que te dije que más de una cosa había salido bien detrás de todo esto? Pues en 1973 nace el hip hop. Surge como forma de protesta por parte de los ciudadanos del Bronx para darle a entender no solamente al gobierno sino al mundo que no estaban contentos con lo que estaba pasando. Cliff Campbell, un inmigrante jamaiquino, hizo una fiesta con su hermana Cindy en el salón comunitario de su edificio para recaudar dinero para el regreso a clases. Pero ¿qué fue diferente esa noche? Kool Herc usó 2 tornamesas para extender la parte instrumental de los discos, lo que él llamaba el break. Esto permitía a los bailarines lucirse por más tiempo y esto dio al estilo que hoy conocemos como el breakbeat o el breakdance, y con el tiempo a los raperos o MCs que rapeaban encima de los beats. Y fue muy revolucionario porque no necesitabas dinero para poder expresarte, para poder decir lo que sentías, y funcionaba como una respuesta cultural de la gente de esta zona. ¿Y cómo se arregló Bronx? Bueno, en los 90s llegó Giuliani, un expresidente, bueno, un exalcalde de esta ciudad, que empezó a poner el orden, y hoy en día, pues como puedes ver, estoy con una cámara, el teléfono fuera, y realmente no me siento inseguro, me siento de hecho bastante seguro.
tal vez porque los Yankees están a punto de jugar, pero he estado en ciudades en México que dicen que son seguras, que se sienten mucho más inseguras que esto. A día de hoy la gente no solamente vive feliz, sino también segura en este lugar. Sigue siendo un lugar donde habitan principalmente gente latinoamericana, así que por mi parte yo me siento como en casa. Y esto fue todo por el video de hoy. Esto es el Bronx, la colonia de Nueva York que pasó de ser de las más peligrosas a esta maravilla que estamos viendo. Nos vemos mañana y recuerda, sigue tus sueños y no vive una vida que no quieres. Adiós.